Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una biografía completa. Una aportación de nuestro hermano Marcos Jereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, ¿ha notado usted cómo en muchas ocasiones la biografía de los padres fundadores de su nación ha sido reescrita y les han salido a la luz debilidades y faltas que hasta el momento habían permanecido ocultas? Y entonces nos preguntamos, ¿por qué los biógrafos de esas grandes figuras históricas ocultaron sus debilidades y tropiezos? Bueno, podemos pensar que mientras se iba construyendo la identidad nacional de nuestros pueblos, aquellos biógrafos pensaron que era mejor destacar las virtudes heroicas de los fundadores de la nación a fin de inspirarnos, y no sus defectos, lo cual hubiera sido contraproducente. Pero con el pasar de los años, aquellos héroes nacionales son finalmente revelados como algo más parecido a lo que realmente fueron. Personas con grandes virtudes, pero personas al fin, y por lo tanto personas con debilidades y defectos, lo mismo que todos nosotros. Los judíos de los tiempos bíblicos no eran muy diferentes a nosotros. Ellos también se veían en la necesidad de tener una imagen idealizada de los fundadores de la nación y por lo tanto destacaban y exageraban sus virtudes a la vez que disimulaban u ocultaban deliberadamente sus defectos. Esto es lo que hacían con Abraham, el padre fundador de la nación. Ellos decían cosas como que Abraham, por su gran conexión con Dios, había cumplido la ley de Moisés siglos antes de que ésta hubiera sido promulgada, que había sido santo y sin pecado todos los días de su vida y que había sido justificado por Dios a causa de sus buenas obras. Sin embargo, las mismas escrituras revelan que tal biografía es falsa y que Abraham, si bien tuvo muchas virtudes y actos de bondad, amor y heroísmo, también tuvo muchos defectos y errores, lo mismo que el común de los hombres, lo mismo que tú y yo. Así que Abraham fue justificado, pero eso no ha de haber sido posible por sus obras, debido a que era un pecador como todos nosotros. Entonces Pablo se pregunta en Romanos 4:1, si no es por obras, ¿cómo es posible que Abraham haya sido hecho justo? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? La frase Abraham nuestro padre o antepasado revela que la nación de Israel comenzó con Abraham. Esta es una expresión peculiar. Demuestra la importancia que tuvo Abraham, quien fue primero cronológicamente y también el primero en importancia. Bien, ¿qué fue entonces lo que descubrió Abraham? Abraham descubrió que las obras según la carne no producían jactancia, sino vergüenza y confusión. Esas eran las obras de Abraham, no tenía nada en qué enorgullecerse. En realidad creemos que Abraham fue un gran hombre, especialmente en el asunto de Lot, rescatándolo de sus captores y no aceptando su parte del botín, ya que consideraba que el único que podía enriquecerlo era Dios. También demostró grandeza cuando puso a su hijo Isaac sobre el altar por el mandato del Señor, pero en otro momento no creyó a Dios y huyó hacia Egipto. Esa cuestión de la sierva egipcia que él tuvo y de la criatura que nació de su unión con ella fueron cosas de las cuales Abraham no se podría jactar. Por esto, sumando, considerando su biografía completa con sus aciertos y errores, Pablo declara aquí en Romanos 4:2. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Abraham se podría gloriar en sí mismo. Comparado con los demás, él podía gloriarse y ser recordado como un gran hombre, como nuestros próceres nacionales. Pero Abraham no podía gloriarse ante Dios. Se asumió que Abraham tenía buenas obras que tenían valor ante Dios. Y en realidad, él tuvo muchas buenas obras. Pero lo sorprendente es descubrir que estas buenas obras no eran base para su salvación, sino que eran el resultado de su salvación y el resultado de ser justificado por la fe. Los apóstoles Santiago y Pablo no se estaban contradiciendo entre sí, cuando Santiago dijo en el capítulo 2, versículo 21 de su carta: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora las obras, las que se refirió Santiago aquí,
no son las obras del esfuerzo humano bajo la ley, porque él no estaba bajo la ley. No vivió en aquella época, sino que Santiago estaba hablando de las obras de la fe. Abraham creyó en Dios y ofreció a Isaac, pero no llegó a dar muerte a su hijo. Dios lo detuvo y no permitió que continuara presentando su ofrenda. Y tanto Santiago como Pablo, como podemos ver en esta misma carta 4.13 y en Santiago 2.23, se estaban refiriendo al mismo versículo. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que hizo Santiago es ir hasta el clímax de la vida de Abraham, hasta el momento en que ofreció a Isaac. Abraham estaba en la misma situación que en la que se encuentra el más débil de los pecadores. Admitimos que Abraham tenía obras de las que podía jactarse, pero no ante Dios, porque Dios no acepta las obras del esfuerzo humano. Y las obras realizadas por el esfuerzo humano no pueden estar delante de su santidad, y las obras de Abraham estaban, por cierto, un poco manchadas. Y entonces Abraham creyó a Dios, y Dios puso en su cuenta personal, llena de justicia ante los hombres, pero vacía de la justicia ante Dios, esa justicia ante Dios que Abraham no tenía, pero que pudo recibir por medio de la fe. ¿Puede usted sentirse identificado con Abraham? Tal vez usted tiene muchas cosas buenas. Tal vez incluso muchos le consideran una especie del héroe o prócer. Pero si hemos de ser sinceros, esa es nuestra biografía completa. Así como tenemos virtudes, tenemos también defectos. Así como tenemos fortalezas, también tenemos debilidades. Como tenemos aciertos, tenemos errores y tropiezos. Tal vez usted pueda gloriarse delante de los hombres, pero no puede gloriarse delante del Señor. ¿Puede reconocer usted esto? O como hacían los judíos con Abraham, solo pone el foco en sus puntos altos y disimula o directamente ignora sus flaquezas. Abraham reconoció su pecado y debilidad. Lo hizo como ejemplo para todos nosotros, y es así como por la fe pudo llegar a ser justificado por el Señor. Por eso termino preguntando en esta hora: ¿hará usted lo mismo? ¿Seguirá su ejemplo? ¿Reconocerá sus pecados y debilidades? ¿O creerá que ya es acepto delante del Señor porque la gente habla bien de usted? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.